Vamos. ¿No? Ahí tiene otro perrito igual. ¿No? Que a veces está con sobrepeso y ya sabemos cómo se presenta el corazón en un sobrepeso. ¿Cómo está el corazón? Cuando el perro está con sobrepeso. Lo que he revisado en la práctica. ¿Ah? Se viene expuesto bien, algunos grupos de acá no se escucha nada. ¿Ah? Externamente, ¿cómo está? Internamente. ¿Ah? Externo está por grasa. Describe el corazón externo e interno con hipertrofia cardíaca, con ICC, miocardio agrandado, hipertrofia cardíaca, ventrículos disminuidos de tamaño, ¿ah? Corazón agrandado, por lo tanto, y con la presencia de, pero la grasa nada tiene que ver. Porque la grasa va a cubrir el infarto, no por la presión a la coronaria. ¿Ya? Entonces, así es como podemos observar algunos que están con sobrepeso. ¿Sí? Bien, veamos embolia entonces. Las embolias son partículas de origen orgánico o inorgánico que circulan en la sangre. ¿Ya? Ya, asegura la puerta ya. Ya no quiero estar interrumpiendo la clase. Ya, entonces, partículas, o sea, todo lo que está en ustedes saben que la sangre fluye sin ningún obstáculo y también ninguna partícula extraña dentro de lo normal. Pero cuando ya tenemos alguna partícula extraña, inorgánica, orgánica, cualquiera que sea su tipo, ya es un émbolo. Es un émbolo, esa partícula. Y el problema se llama embolia. Entonces, ¿quién ocasiona la embolia? Los émbolos, ¿no? Que pueden estar ahí de cualquier tipo. Eso es embolia. Embolia es la presencia de partículas extrañas, orgánicas o inorgánicas, en la sangre. No están adheridas. Y si tuviera adherida, ¿cómo se llama? Si tuviera adherida la pared, la partícula. Trombo. Trombo. Ese no está adherido, entonces es émbolo. ¿Ya? Porque no se adhiere, es émbolo. Sigamos por. Y también vamos a ver varios tipos de émbolos, ¿no? Tenemos un émbolo fibrinoso, tenemos émbolo parasitario, bacteriano o micótico, cualquiera, celular, graso, gaseoso, y cuerpos extraños. Esos son los tipos de émbolos que más se han encontrado, ¿ya? En la sangre, que están ahí. Un émbolo puede pasar a ser trombo. Por eso, ¿puede pasar a ser trombo? Sí. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando se adhiere a la pared interna. Muy bien, esa es la respuesta correcta. Pasa a ser trombo. Cualquiera de estos tipos puede pegarse a la pared y ya pasa a ser trombo. ¿Sí? Fisiopatológico. ¿Cuál es su significado? De acuerdo a la localización, puede ser en vaso arterial o en vena, y circular hasta que el diámetro del vaso lo permita. ¿Ya? O sea, como está libre como un pececito, está ahí todo normal. ¿Ya? O sea, mientras está así, se llama émbolo. ¿Ya? Pero este émbolo puede llegar a obstruir la circulación y generar un infarto, hemorragia o AMNOS. ¿Ya? Y puede llegar a ser inflamaciones metastásicas, metástasis tumorales, etc. Entonces, una célula neoplásica, ¿qué es? ¿Émbolo o trombo? Una célula neoplásica. ¿Trombo o émbolo? ¿Ah?
Células neoplásicas. Ajá, una célula neoplásica en la sangre, ¿es émbolo o trómbolo? Émbolo. Ah, ¿no? ¿Por qué? Porque es una célula. Claro, porque se traslada a otro lugar. ¿No ve que hace metástasis? Se desprendió y sigue hasta donde queda, ahí se queda en el riñón, ahí hace las metástasis. Pero mientras está en la sangre, es un émbolo. Y si se pega a la pared, trombo. ¿Ya? Entonces todo lo que se adhiere a la pared se posiciona con trombo y lo que circula es émbolo. Muy bien. Entonces es lo más común que podemos encontrar. Estos no solamente puede ser una célula, puede ser varias. Y eso puede ocasionar obstrucción del vaso, ¿no? Ocasionando, si es vena, congestión o hiperemia en arterias. ¿No? Y pueden obstruir los vasos, la luz del vaso. Por ejemplo, si son parásitos, ¿no? Pueden obstruir el vaso, todos esos gusanos, y puede ocurrir estos problemas. ¿Sí? Ahí está la embolia grasa, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Lo que ven ahí es un tubo, dibujado ese tubo es un vaso sanguíneo. Los rojos son los glóbulos rojos, los blancos son los glóbulos blancos, los azules, glóbulos blancos, y lo amarillo sería la grasa. ¿Está adherida o no? No, está en la sangre, por lo tanto es émbolo. Si tuviera adherida trombo, de enfermedad aterosclerosis. O el colesterol que se adhiere, ¿no? Aterosclerosis de enfermedad. Muy bien. Ahí cuerpo extraño, grasa o lípidos. Ejemplos, ¿cuándo se forman esas grasas ahí? Cuando se desprenden y van a estar en la sangre ya. Cuando hay fracturas múltiples, la médula ósea, rotura de los ateromas, inyección intravascular de compuestos oleosos. Es muy común esto de ustedes, ¿no? Cuando aplican por la vía venosa algún antibiótico, ¿no? Que sea muy oleoso, puede ocurrir que se forma una embolia. ¿Y qué es rotura de ateromas? Porque eso puede ocasionar trombo, de embolia, ¿no? ¿Cuándo es rotura de ateromas? Cuando se desprende el ateroma de la pared. De la pared interna del vaso. Muy bien, correcto. Eso es rotura de ateromas, entonces la grasa se suelta y empieza a circular en la sangre. Esos son los ejemplos de embolias grasas. ¿Preguntas? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Sí entendés? Pasamos a la segunda. Embolia gaseosa, ya no es amarillo ahora. ¿Qué ven ahí? Se ven burbujas de aire, ¿no? ¿Está adherido? No está suelto. Entonces, las embolias gaseosas son aquellas donde el cuerpo extraño es el aire. ¿Y cuándo vamos a tener el aire ahí? Cuando se rompe la cavidad torácica, deja aire suelto y puede ir a la sangre también. O cuando inyectamos aire en la vena, ¿no? Entonces formamos, hay que tener cuidado, ya formamos un... Me interrumpe la clase, pues. La próxima vez que ustedes ya con favor, yo pensé que era otra supervisión. Ya es el aire cuando rompe la cavidad torácica por algún trauma o cuando hay inyección de aire. Antes se hacían las eliminaciones caninas, ¿sabes? Las eutanasias, y ponían 20 mililitros de aire a la vena y eso llegaba hacia el corazón. Muy criminal, pues, ¿no? Hasta que salió la tesis. Tiene que ser una eutanasia si está permitido, ¿no? Si lo permite, no vayan ustedes a hacer eso, está prohibido. ¿No? Si hay consentimiento, sí, pero ahí está la tesis que es tranquilo, utilicen su sedante, luego a la venta, tranquilo, siempre y cuando el dueño lo permita. No se puede hacer. ¿Ya? Muy bien, entonces es embolia gaseosa, facilito, ¿no? Entrada de aire. Listo.
bacteriana o séptica. Esto sí, un poco más. ¿Qué miran ahí? Los pececitos verdes que son las bacterias. Una enfermedad bacteriana. Entonces, cuando estoy frente a ébolos bacterianos, ¿ya? Cuando estoy frente a ébolos bacterianos en la sangre. Enfermedad. ¿Ah? Cuando un vaso sanguíneo está así, ¿ve? Con bacterias ahí. Cuando el animal que está sufriendo, ¿de qué enfermedad? ¿Cómo se llama la enfermedad? ¿Ah? Las enfermedades sistémicas. Sistémicas es cuando la bacteria con sus toxinas están en la sangre. ¿No? Y entonces esa presencia de esas bacterias son émbolos, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Entonces miren, ahí está el vaso y los émbolos que están ahí en las bacterias, ¿no? Circular. Una enfermedad sistémica, si esto es con toxina, lo va a llevar a la muerte. El cuerpo extraño son estas colonias bacterianas, o bacterias sueltas, o exudados purulentos con bacterias, ¿no? Que está en la sangre, donde eso ya es el cuerpo extraño, se llama émbolo. ¿Cuándo se puede formar émbolos bacterianos? Cuando el animal está con abscesos, sobre todo en el hígado. ¿Ah? En la vía onfalógena, ¿qué es eso? ¿Ah? Vía onfalógena. ¿En qué momento será? Esa es la vía. ¿Cuántas vías hay? ¿Cuál es? La vía sanguínea es una. ¿Y la onfalógena? Por cordón umbilical, ¿no? Dentro de la panza. Entonces, cuando el hígado tiene algunos abscesos hepáticos, por ahí es muy fácil transmitirle a la cría, ¿no? Está ocasionando una embolia bacteriana. O cuando se rompe el absceso hepático en vena cava, ¿no? Entonces, mayormente las embolias bacterianas o sépticas es cuando el hígado está comprometido aquí con abscesos ahí, ¿no? Se forman muy rápido porque pasa la sangre. Vamos a encontrar en ese sentido los abscesos, las embolias bacterianas. Ojo con los ejemplos, ¿ah? Embolia bacteriana séptica, ¿dónde? En el hígado, cuando hay presencia de absceso. Es mayormente, lo más común es que cuando el hígado tiene abscesos hepáticos, la pus va a hacer que estas bacterias ingresen a la sangre y se haga septicémico, ¿no? Entonces, eso es lo que entra y ya es un embolio. Ya estamos en embolio. ¿Sí? La parasitaria, pues la presencia de parásitos en la sangre, ¿no? Por ejemplo, las filarias en el perro, ¿no? Son émbolos los parásitos que están ahí y al final van a parar al corazón. O las microfilarias más pequeñitas, ¿no? O el estreptococcus vulgaris también que en algún momento va a la sangre. Cuando se les encuentra, ya son émbolos, ¿ya? Émbolos bacterianos, parasitarios. ¿Sí? Muy bien, el infarto que ya no saben. ¿Cómo inicia el infarto? ¿Cómo inicia el infarto? Miren, ahí está el ápice, ¿no? Eso termina un preinfarto. Miren la grasa, probablemente ese es el problema, la causa, que está aprisionando todo el corazón. ¿Hemos encontrado corazones así? Sí, parecidos han traído la práctica. Entonces ya como el animal está con síntoma, ya lo mandan a acabar antes del infarto, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo empieza el infarto? Muy bien. Porque el infarto también puede tener su consecuencia producto de un trombo o un embolio. ¿Por qué? ¿Por qué el infarto puede producirse por un trombo o un embolio? A ver, si fuera trombo, por la obstrucción del paso de la sangre, ¿no? Porque el trombo está ahí, entonces no le va a pasar mucha sangre si es en el corazón. Y si fuera embolia, ¿cuál de las embolias que hemos visto
serían las que más podrían hacer infarto. ¿Cuál de ellas? Gaseoso. A ver, gaseosa es aire. ¿Cuál es el infarto? Ojo que el infarto es cuando no deja pasar sangre arterial al último destino, ¿no? Si acá cerramos para llegar más sangre. ¿Cuál de los que hemos revisado de las embolias? La grasa puede ser, ¿no? Y la paloma se va cerrando. Una, otra. Ese aire. Porque eso es en vasos grandes. Y es en vena. Parásitos también. ¿Verdad? O sea, inmediatamente yo me pongo a pensar cuáles de las embolias que hemos revisado puede taponar una arteria y no me deja pasar. Entonces la grasa va a ocurrir, los parásitos también, ¿no? Lo más común es el infarto. Ahora, el infarto, ¿cómo se produce? Esto de acá va a hacer de que haya isquemia. ¿Qué cosa es isquemia? Disminución de la sangre. ¿Qué cosa es hipoxia? De oxígeno. Muy bien. Y por lo tanto, si no hay los dos, no hay sangre, no hay oxígeno, se muere esa parte del tejido, tal como lo están mostrando ahí. Ahí, ¿cuál ha sido la causa del infarto? Obstrucción del paso de la sangre arterial por la grasa acumulada, la presión de la grasa. No lo deja pasar. ¿Ah? Muy bien. Sí. Eso ya es por morte. Vamos a encontrar así las partes ya infartadas con cambio de color hacia negro, ya necrótico, ¿no? Ese es un infarto extenso dentro del corazón. ¿Qué cavidad es la de abajo? ¿El corazón? ¿Conocen el corazón? Interno también. ¿Qué parte es entonces? Parte interna. El miocardio es lo que recubre el corazón, el músculo del corazón. En la próxima vamos a hacer la clase que no vean, ¿no? Porque eso parece lo que les estoy preguntando. ¿Qué han examinado interno? Nadie. Pero si han abierto el corazón, han visto los grupos muy bien, buenas notas, todos. ¿Ah? Hay que revisar lo interno. Los ventrículos, pues son los ventrículos, ¿no? Entonces, ahí tenemos los ventrículos un poco ya reducidos, ¿no? No, aquí no tanto, no está reducido. Acá el problema es el infarto, ¿no? En el ápice, ahí está, más negro. ¿Ah? Entonces, es infarto extenso, quiere decir que ha sido ya casi todo de la mitad del corazón hacia abajo, ¿no? Comprometiendo ventrículos. Sí. Muy bien, aquí tenemos un infarto cerebral. ¿Cómo se ha producido el infarto cerebral? Mire, el infarto del corazón, ¿cómo se produjo? ¿Por obstrucción de quién? ¿A quién? ¿De quién? Esa es la causa. ¿A quién obstruye? A las arterias que, ¿cómo se llaman? Coronarias. ¿Ya? Por las arterias coronarias. ¿Y acá? ¿En el cerebro? Claro. De cualquiera de las arterias sigue en el nivel donde ocurre, ¿no? De una arteria del cerebro, eso ocurre el infarto cerebral. ¿Cómo ocurre el infarto en el cerebro? Por la obstrucción de una arteria. Y ahí las arterias pues se ramifican pequeñísimas, no son hilos. Basta que un hilito no le lleve sangre, ¿no? Y todo compromete el infarto. No llega un signo. El infarto cerebral es de esa manera, como se produce a veces por un estrés, ¿no? Entonces bloquea el paso de la sangre y ocurre el infarto. Los aneurismas que son más pequeños. Muy bien. Sigue. Infarto renal, tal igual como el corazón, tal igual como en el cerebro, igualmente puede ocurrir en el riñón. ¿Ya? En el riñón, ¿por dónde ingresan los vasos sanguíneos?
Por un hueco. ¿Por dónde? ¿Por dónde ingresan? A ver, ¿por dónde ingresan? ¿Por dónde ingresa la arteria? Acuérdense de la anatomía. Un problema. El corazón es como un frijol, ¿no? De acuerdo a la especie hay varias formas. Entonces, así más o menos, ¿no? ¿Qué? ¿Por dónde entra? De la parte craneal, arriba, dorsal, de la parte ventral, lateral. ¿Por dónde ingresa? ¿Por el lateral, por el dorsal o por el ventral? Ventral, ¿no? Entonces vienen así. ¿Qué viene? ¿Qué más? ¿Ven ahí? ¿Y qué? Nervio. Siempre van juntos, arteria, vena y nervio. Todos ellos se llaman renales. Entonces la arteria renal ingresa acá y por aquí ya adentro ya se, ¿no? Todo. Bien. Entonces, si entra acá la sangre vamos a encontrar una cavidad, ¿no? Pequeña. Eso se llama donde filtra la orina, ¿no? Y se acumula aquí poquito y de ahí se va a la vejiga, ¿no? Esto se llama pirámide renal o pirámide renal, ¿no? Entonces aquí llega la sangre y se distribuye. Entonces acá esta es la zona corteza, ¿no es cierto? Cortical y la medular, ¿no? Muy bien, ¿dónde ocurre entonces el infarto? Cortical, medular, pelvis, ¿dónde? Medular. ¿Ya? Sí, para estar despierto. Pero ¿dónde? Acá llega, ¿no? Y entra la sangre. Entonces, por aquí ramifica. Ah, listo. El infarto se produjo acá. Ya, listo. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue la causa del problema? En la ramificación, pues en esta, ¿no? Por acá seguramente está la obstrucción y ya no hay paso de sangre para allá, para esa parte, ¿no? Y entonces se produjo el infarto medular, tal como observa mañana, una partecita. ¿Riñón funciona o no? Ahí queda, ya no funciona. Sigue funcionando por las otras partes, solamente la parte afectada, pero el resto sí. Pero como tenemos dos, la otra también le compensa, ¿no? Y sigue funcionando. Bien, entonces. No, mayormente donde hay músculos, tejido. Y depende de dónde está la obstrucción, porque si hay acá no va a haber tanta obstrucción porque llega fluido, salvo de que por acá hay una obstrucción. Y ahí se ocurre todo el riñón. Si hay algunos cálculos renales. ¿Dónde se depositan los cálculos? En la pelvis, que es acá. ¿Ya? Que estos también pueden ser causa de la obstrucción de acá, ya no pasa para allá. O sea, mayormente toda esta parte de la piel puede dar el infarto. ¿Ya? Esto entra directo. Un poco que esto aprisiona pues, los cálculos. Aprisiona y ahí ya complica todo. ¿Puede ser una causa? Sí. ¿Ya? Muy bien. Eso entonces tenemos ahí el infarto renal a nivel de la lengua. ¿Sí? Tenemos infarto de vaso también, esplénicos o los infartos intestinales, ¿no? Que se van observando de esa manera, ¿no? ¿Sigue? En diferentes partes. El infarto, entonces, ¿cuáles son sus tipos y características anatomopatológicas? Puede ser un infarto blanco o anémico cuando es reciente o antiguo. De acuerdo al color, podemos observar esa forma como vimos en el riñón. Y el más común es el rojo, en el intestino, hígado y pulmón.
ahí vamos a ver que es lo más común, intestino y un infarto de color rojo, luego cambia de color. La evolución de acuerdo a la organización o la inflamación purulenta, vamos a observar también los infartos, o la consecuencia de los infartos es que va a llegar a ¿qué? A que el tejido pues, se deforme totalmente, cambie de color y el sistema de riego colateral o terminal termina ahí. Entonces, si hay un tejido muerto ahí, para que se haga purulento, ¿quién llega? Las bacterias, no están a la expectativa. Donde haya algo que encuentren para reproducirse, entran ahí, ¿no? Entonces, ya cuando el infarto queda, puede por ahí invadir una bacteria y se hace una septicemia, ¿no? Y entonces ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Muy bien, ese es el infarto porque yo no venía hablando en las clases pasadas, ¿no? Para poder presentar. Nos vamos ahora al choque. Ahí hay un corazoncito, ¿no? Choque en el corazón. El choque o el shock, o choque también me llaman. Entonces, este choque es lo que choca, ¿no? Es un choque. Entonces, aquí vamos a hablar de un síndrome. ¿Qué cosa es síndrome? Son síntomas. ¿Ah? Eso está en la primera clase. Ajá, ¿qué cosa es síndrome? Síndrome. ¿Qué cosa es síndrome? Sí, signos y síntomas, conjunto de signos y síntomas que podemos observar en una enfermedad. El conjunto de signos y síntomas es un síndrome. Entonces, en el choque observamos este síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas en la insuficiencia circulatoria aguda. Eso puede conllevar un choque. ¿Ya? Entonces, ¿qué choque? Es cuando se produce una disminución en el volumen de sangre circulante. ¿Qué cosa es eso? ¿Ah? Disminución del volumen de la sangre. ¿Qué cosa es? Le estoy dando el concepto. Volumen es aumento. Disminución. Hipovolemia. ¿Cómo? Hipoxemia, pero es como oxígeno. Solamente quiero ahí sangre. Hipoxia, oxígeno. Disminución de sangre. Lo acabamos de ver. Isquemia. Hay isquemia, hay hipoxia, hay hipoxemia. ¿Cómo es esos términos grandes? Ya lo hemos definido. No creo que por esos términos se jalen, ¿no? Puede ser. No van a reconocer. Puede ser, doctor, puede ser. ¿Cómo van a avanzar? Van a avanzar hipoxémicos, ¿no? Sin oxígeno, sin sangre. Ya eso entonces ya hay que dominarlo ya. ¿No? Entonces, cuando hay, en el choque se va a dar por la disminución de la sangre, un choque, ¿no? Cuando hay retardo en la velocidad de la corriente sanguínea, eso se llama lo contrario a volemia. ¿Volemia qué es? Cuando hay obstáculos, la sangre da la vuelta y ¡pum! Pasa. Volemia, aumenta la cantidad en ese determinado lugar. Y si ocurre lo contrario, se llama perfusión sanguínea a nivel de venas. En ese retardo de la perfusión puede haber un choque a nivel arterial. Y acá, si la perfusión todavía es mucho en los vasitos más pequeños, ahí ya no llega a los capilares, nada, sangre arterial, entonces el organismo ya se le hace insuficiente para mantener sus funciones celulares. Por lo tanto, ocurre un choque. Son las diversas formas de cómo puede aparecer un choque para poder identificar en un paciente, ¿no? O alguien que viene así, está chocado. Dice. Entonces, cuando dice está chocado es porque le falta sangre, por diferentes motivos. O la sangre no está llegando bien. O hay un choque en la mitad de cara, parcial,
¿qué pasa? La sangre se está quedando, es rápido masajear para que vuelva. Rápido, si lo dejamos ya se quedó solo. Es primeros auxilios, rápido masajear, es la sangre que se ha quedado por algún lugar, ¿no? Para volver, y eso por una tensión. ¿Ya? Muy bien, sigue, antes de no chocar. Causas, puede ser una hemorragia grave, ¿por qué? Porque bota mucha sangre, pierde mucha sangre y se queda con disminución. Puede haber un choque. Traumatismo, quemadura, perdió mucha sangre, perdió agua, puede conllevar a un choque, ¿no? El infarto miocárdico extenso, más de la mitad, puede llegar a un choque, ¿no? El corazón ya no trabaja bien. O una embolia pulmonar masiva. Los vasos pulmonares están ahí en este órgano, entonces puede tener embolias de todo tipo, émbolos, ¿no? Y puede ocurrir también conllevar a un shock. Entonces, tener en cuenta que el shock tiene diferentes causas para que ocurra. Uy, ya viste que ya se ha chocado el perrito. ¿De qué murió? De shock, dice. ¿Y ahora cómo? ¿De qué tipo de shock? Se ha muerto el perro, para decir el dueño. Se han chocado, después de la operación han chocado y se han muerto. ¿Qué ha sido un shock? Dice. ¿No? Ahorita vamos a pasar. No, para que vayan entendiendo bien lo que es shock. Cuando estoy frente a un cuadro de shock, cuando estoy frente a ello. Si un perro ha tenido un accidente o cualquier animal y ha perdido mucha sangre, propenso a shock. ¿Por qué? Por la disminución de la sangre. Porque ha quedado menos sangre. ¿Qué hay que hacer para evitar el shock? ¿Qué hacemos? ¿O lo dejamos ahí al perro? Transfusión para evitar el shock, ¿no? Muy bien. Traumatismo en las quemaduras de igual manera también va a perder mucho. Hay que hacer también evaluar para poder hacer transfusión. El infarto miocárdico es decir, extenso, puede que haya más que o la embolia pulmonar. Los más graves, entonces, en el corazón o en el pulmón, puede conllevar un shock a la muerte. ¿Ya? Lo otro podemos corregir. Y tenemos los tipos de shock, ¿ya? Para saber orientarnos. Hablamos de shock en general, ahora tenemos el tipo cardiógeno, tenemos el tipo hipovolémico, el tipo séptico, neurógeno y el anafiláctico. ¿Todos ellos pueden conllevar a la muerte? Sí. Un shock se puede llevar a la muerte. ¿Ah? Veamos entonces los tipos. Y empezamos a describir este mapa de shock. ¿No? Y cogemos uno de ellos y nos vamos al hipovolémico. ¿Qué es hipovolémico? Ya hemos hablado de volemia, hemos hablado de perfusión, hemos hablado de hiper, ahora hablamos de hipo. Entonces, ¿qué es? ¿Disminución de qué? Del volumen de la sangre. Entonces, aquí clarificamos cuando ocurre un shock por disminución del volumen de la sangre. Eso se llama hipovolémico. ¿Ya? Shock hipovolémico. Disminución de la sangre. Un paciente que llegó pues traumatizado, perdió mucha sangre, ¿no? Y ya llega al consultorio. Lo primero, hay que evaluar rápidamente. Me perdió mucha sangre, hipovolémico. ¿Qué hacemos? Transfusiones para nivelar, estabilizar. ¿Ya? Este shock hipovolémico se llama así o se produce cuando ya se ha perdido sangre y solamente tiene 35 a 40%. O ha perdido 35 o 40% del volumen total. O sea, con 60 no puede vivir, con 50 ya no puede vivir, ¿no? Está propenso al shock. ¿Y cómo lo observamos eso? Pues hay que observarlo clínicamente, ¿no? ¿Cómo observamos cuando hay pérdida de sangre? Palidez, cianosis, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder observar que no tiene su contenido volumen adecuado. La presión, en ese momento la presión baja, ¿no? Y hay estimulación del aparato yuxtaglomerular, donde en el riñón, ¿ya? O estimulación de los vasoreceptores en los sistemas nerviosos centrales, etc. ¿Ya? Que van a salir varias sustancias. En el riñón va a producir más hormonas, como la renina, la angiotensina, la aldosterona, y aquí va a hacer que aumente el sodio y el agua. Si aumenta el sodio y el agua, ¿a qué va a conllevar?
¿qué va a conllevar? Aumenta el sodio, aumenta el sodio y el agua. Edemas. ¿Ya? Muy bien. Por el otro lado, se van a estimular varios vasoreceptores, como la adrenalina, noradrenalina, para salir mucho más. Va a regular la hipófisis con la hormona adenocorticoide, hormona hidrocortisona, ¿no? Ajá. De la adenohipófisis sale. Entonces, eso va a hacer de que la presión arterial pues aumente. Pero ya no hay sangre. Y entonces está ¡pum! Reventó, ¿no? Ya no hay volumen ya de sangre porque ha perdido mucho. ¿Cuál es el órgano más afectado? Riñón, ¿no? En el riñón ya se produce necrosis, todo ello, y como hay disminución de sangre, va a haber isquemia, va a haber hipoxia y va a haber muerte en los tejidos. Cuando hay mucha pérdida de sangre arterial, entonces va a conllevar a necrosis, muerte, ¿no? De los tejidos. Y por lo tanto, el shock se murió, ¿no? Por pérdida de sangre. Ejemplo, ¿dónde ocurre esto? ¿Cuándo les puede ocurrir a ustedes? Espero que no los Ahí les da shock, ¿ah? Ejemplos, cuando estoy frente a, me puede ocurrir el shock hipovolémico. Accidentes, traumas que me viene mi paciente, muy bien. Que no sea por accidente. Otro ejemplo, donde el animal está propenso a perder mucha sangre. Sí, pues, pero ¿en qué ejemplos? ¿Cuándo? ¿Yo qué hago? Que en mi labor que yo estoy haciendo haga perder mucha sangre. En cirugía. ¿No? ¿Dónde? ¿En cavidades? ¿O leves? ¿O externas? En cavidades. Acá en las cavidades internas, cuando empiecen a abrir campo, ¿no? Abdominal. Los cirujanos tienen que estar a la expectativa ahí con su ayudante. Aquí habrán varios ayudantes, varios cirujanos, ¿no? Porque no todos son expertos, ayudantes, de ese tipo de ayudantes. En medicina humana, ¿quién ayuda? En medicina humana, ¿quién ayuda? La enfermera, los técnicos están al tanto, seca, diga, el médico ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado en la pérdida de sangre de mi paciente, si no se me va, ya que está anestesiado. La cirugía debe ser lo más, limpia posible, ¿no? Termina una excelente cirugía, pero no se dieron cuenta que perdieron mucha sangre. A las horas que pasó, se está ya enfriando, ¿no? ¿Qué pasó? Si lo hemos hecho bien. No se dieron cuenta que perdieron mucha sangre. Al momento de estar secando acá. Entonces, las incisiones para el cirujano tiene sus planos y su ingreso a la cavidad, y eso lo sabe. También en la exposición al estar abierto también tiene pérdida de temperatura. Claro, también existe. Pero aquí en este caso, como el shock hemorrágico, es por sangre. Entonces se pierde mucha sangre en la cirugía y no nos damos cuenta. Y al final, eso puede ser la causa. Porque a veces llegan los pacientes flaquillitos, todos flaquillitos, sin operas y todo. Ahí hay que tener en cuenta que tienen poca sangre. Y si va a perder ahí en la cirugía más, puede morirse de shock hipovolémico al siguiente día, frío, etc. Pero ha sido una bonita cirugía, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso. Rápidamente hacer la cirugía a campo limpio, bien, evitando perder mucha sangre. Entonces, si no sucede el shock hipovolémico, si no hay pérdida de sangre. En las hemorragias, ahora sí, en el otro sentido, cuando viene un traumatizado, perdió mucha sangre, ahí se está más propenso a morirse de eso, mientras no le haga la transfusión. ¿Ya? Pero si una cirugía tiene mucha pérdida de sangre, ¿cuál es la solución? Claro,
Si ha perdido mucho, después que va recuperando, es inmediato. Claro, inmediato. Hay que colocar para nivelar sangre. Tengan en cuenta que la sangre arterial es la que va a oxigenar a todos los tejidos y tiene que estar nivelada. ¿Ya? Eso. Pero si es mínimo, ya, pues bueno, ya se paró, ya está. Entonces, ¿con qué lo rectificamos? Siempre piensen que esa sangre que perdió, así sea poco, tenemos que rectificarla. No necesariamente transfusión, sino ¿cómo la compensamos? Con fluido. ¿Ah? Fluido. ¿Qué fluido? Que era. Perdió algo para el post-recuperatorio, ¿no? El post-quirúrgico. Su suero, pero ¿acompañado de qué? ¿Qué cosa es el suero? Vamos con sangre. Porque hay glucosa, hay cloruro de sodio, hay el polielectrolítico. Son 3 frascos que hemos visto que venden. Un amarillito, un amarillito. Polielectrolítico, lactato y todo ello, ¿no? La glucosa, ¿cuánto se coloca? Hay una etiqueta naranjita, ¿no? Y dice glucosa, ¿cuánto? Al 10%. ¿No? ¿Eso para qué? Dextrosa. ¿Eso qué cosa es la dextrosa? Es azúcar. Sí, listo. Entonces, ¿cuándo le ponemos eso? Cuando ha perdido, claro. Hay otro que es el estilo y se llama cloruro de sodio. ¿Cuándo colocamos esa etapa? Vómito, diarrea, lactato de riña. ¿Qué más? La polielectrolítica se llama. Entonces hay que saber en qué momento. Muy bien, nos olvidamos de eso y volvemos a lo que estamos acá, ¿no? Entonces, ¿qué le adicionamos? ¿Qué necesitamos? Al toque, ¿no? Ha perdido más o menos sangre, estamos evaluando, está un poquito pálido. Claro, es bien. ¿No? Y de acuerdo, porque podemos utilizar ácido fólico, podemos utilizar la B12 o podemos utilizar hierro, ¿no? Para la anemia. En esos casos, hay que ver todo ello. ¿No? ¿En qué momento utilizo hierro? ¿En qué momento utilizo fólico? De acuerdo a la deficiencia y el origen. Es por eso que la anemia es un trastorno, no es un trastorno de la sangre. ¿Ya? Muy bien, eso ya para que ustedes vayan viendo todo ello, ¿no? Sí. Entonces, ese es el choque hipovolémico, ¿no? El más conocido, el que tenemos que estar precisos cuando se pierde mucha sangre, cuando después de una cirugía hay que compensar, hay que adicionar vitaminas, hay que adicionar hierro, ¿no? Por ejemplo, en la fase fisiológica también en algunos momentos pierden los animales mucha sangre, ¿qué es lo que hay que poner? O se presenta para la lactación, para la gestación, ¿qué es lo que hay que poner? Ahí no hay que colocar hierro, hay que colocar fólico, ¿no? Con vitamina B12, de acuerdo a eso. Entonces los escenarios son así, para ir bien. Entonces, en perritas que están gestando, doctorcito, quiero por favor que le lleve su control. Está sanita y hasta con sus 20 días, 30 días ya de gestación, muy bien. ¿Qué le damos? Ácido fólico. Midiendo y ir viendo que la gestación sea de lo más hermosa posible para los dueños, ¿no? ¿Ven? Entonces son escenarios que hay que ir viendo todo ello. ¿Ya? Pasamos entonces al shock ahora cardiógeno del corazón, ¿no? Y aquí puede ocurrir este shock cardiogénico cuando hay una falla cardíaca. ¿Y cuándo hay falla cardíaca? ¿Cuándo hay falla cardíaca? Cuando el corazón, ¿qué tiene? Miocarditis, ya lo hemos visto, ¿no? ICC, ya lo hemos visto. Infarto, ya también. Y pericarditis, que es la inflamación del pericardio. O sea, todo lo que estamos hablando puede conllevar a un shock cardiogénico cuando el corazón está mal ya. Y ustedes han revisado cada uno de ese corazón. O sea, ese corazón en ese animal en vivo estaba propenso a ser un shock cardiogénico. O también ya estaba ya con la sintomatología. A camarilla para no perder la cara. ¿No? Entonces, estas son digamos, lo que hay que tener presente, que van a tener una falla cardíaca para producir el shock cardiógeno, ¿no? Aquí va a haber acumulación de metabolitos, acidosis, hipoxia, lesiones,
hipotensión, ¿no? Bajo de la presión, ya el corazón ya no puede trabajar normalmente, ya no es su latido normal, están bajos, ¿no me le van a enseñar eso? ¿No te El electrocardiograma. ¿Y eso dónde necesita? UPS. Ya en eso, ya se da, pero también hay pueden ver, entonces ahí nos va a dar una falla cardíaca. Entonces te dicen algo es propenso a choque cardíaco. Muy bien, ¿sigue? Shock séptico o endotóxico, esto sí de memoria, ya todos ustedes saben por qué va a ocurrir un shock endotóxico, ¿no? Desde adentro entonces. O séptico, quiere decir sin asepsia, está con microorganismos dentro. En enfermedades septicémicas. Entonces, ¿de qué murió? De una enfermedad septicémica. ¿Y cuál fue el problema? Shock séptico. Cuando hagan su descripción en la necropsia. ¿No? ¿Y por qué? Por las septicemias. ¿Y qué pasa en la septicemia? La septicemia es la carga de la bacteria en la sangre, pero de la bacteria que tiene muchas toxinas, que libera muchas toxinas en la sangre. Esas toxinas son el veneno para la sangre, envenenan. ¿Ya? Entre comillas ahí, para que se entienda más, eso hace la enfermedad septicémica, ocurre el shock y se muere. Y estas endotoxinas, que ya están las bacterias en la sangre, ¿qué van a producir? Va a producir lesiones en las paredes internas del vaso, disminuye la contractibilidad del miocardio, se vuelve flácido, ¿no? Sustancias vasodilatadoras se agregan ahí que se agrandan los vasos para que haya más sangre, pero no hay, y activación de la coagulación. Entonces, con eso precisamos entonces que el shock endotóxico es producido por las bacterias y sus toxinas en la sangre, conocido como enfermedades septicémicas. Enfermedades septicémicas. Sigue. Y nos acabamos con el shock. ¿Sí? Vamos a ver. Muy bien, pero no hemos acabado. Seguimos en la 13. Abre la 13. Ya, entonces miren, hasta aquí hemos terminado lo que es los trastornos, ¿no? Hemos visto embolia, infarto y shock. ¿Ves? ¿Qué es lo más común en tener en la clínica? Hay que tener en cuenta en la clínica eso. Cuando vamos a operar, ¿no? Cuando vamos ¿cómo se llama? A examinar un perro que tiene insuficiencia cardíaca y un perro que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. ¿En qué estamos pensando que le puede ocurrir? ¿Qué le puede ocurrir a una ICC? Un shock tipo cardiogénico. Muy bien, cardiogénico. Muy bien, he hecho mi cirugía, he perdido buena cantidad de sangre. En mi mente está que puede darle shock tipo hipovolémico, ¿no? Que tiene problemas ICC. A ver, ¿qué formalizar hipovolémico? ¿Qué más era? ¿Qué le hemos dicho? ¿Ejemplo? Séptico. Cardiogénico, ¿no? Cardiogénico ICC. ¿Ya? Pérdida de sangre, hipovolémico. Ya, pero si está como una infección severa, septicemia, ¿no? Septicemia. ¿Ya? Pero si viene una vez que le picó el perro, ¡pum!, se murió en tus manos. Shock anafiláctico. Shock anafiláctico. ¿De qué se murió? Shock anafiláctico. Apenas me lo trajo para verlo, pero había una reacción inadecuada, ¿no? Inmunológica. Falleció. Hasta ahí hemos culminado con todo lo que es trastornos circulatorios. Todo lo que era circulatorio, ya no. Y nos vamos al otro tema, que es las generalidades de los procesos neoplásicos. O sea, procesos de nueva formación de células, pero no normales, no células anormales. Producción de nuevas células, pero anormales. ¿Y recuerdan cuándo una célula se vuelve anormal en inmunología? ¿Qué ha pasado con el organismo para que forme una célula infectada o anormal?
Usted ya pasaron inmuno. ¿Se acuerdan? Más o menos. ¿Qué ha pasado con los linfocitos T? Supongamos que la gente es un virus, porque los virus también ocasionan neoplasia maligna, ¿no? ¿Qué ha pasado con el virus que al final formó una neoplasia? ¿Qué ha pasado con el organismo? ¿Dónde ingresó el organismo? Perdón, A la célula. el microorganismo. A la célula. ¿Qué hicieron ustedes? Disminución. Entonces el animal no ha estado suficientemente en buen estado de salud, ¿no? Y no ha revertido lo que ingresó. Y los linfocitos T no eran suficientes para poder bloquear la acción del virus. El virus mutó, le sacó la vuelta y ¿qué pasó? Entró y ¿qué pasó con la célula? ¿Qué pasó con la célula? La infectó y apareció una célula infectada. ¿Y qué pasó con esa célula infectada? Contaminó al resto. Y toda esa contaminación de células infectadas es una neoplasia. ¿Y dónde se ubicó? En cualquier parte del cuerpo. Ahora lo que vamos a ver es eso. ¿Verdad? Pueden ser neoplasia benigna o maligna. Eso es lo que vamos a ver ahora. El estudio de los tumores neoplásicos, que al final terminan en cáncer, si es metastásico, si es maligna, o al final terminan resarcidos con una operación y ahí quedó. Esos son los benignos. Tienen que saber reconocer un benigno y un maligno, a simple ojo, por laboratorio, por todo afuera. ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar ahora dándole el marco general a la neoplasia. Pero la neoplasia parte por ahí, siempre y cuando el agente que ha infectado la célula sea un microorganismo biológico. Pero también el cáncer o la célula infectada puede dañarse por algún efecto, algún estrés. Depende de la magnitud del efecto de este estrés, es para que se dañe una célula también. No necesariamente virus, bacterias van a dañar, también otro tipo de estímulo. Y de acuerdo al impacto del estímulo, puede dañar la célula. Puede ser leve, moderado o grave para poder dañar a las células. ¿Ya? Entonces, diferentes tipos de estímulos pueden ocasionar una neoplasia. ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces. Hay que conocer los mecanismos de los procesos neoplásicos generales. ¿Sigue? Y ahí están las neoplasias. Los tejidos que hemos estudiado, si recordarán aquellos tiempos de histología, les han enseñado cómo se disponen las células de los tejidos. Células del tejido conjuntivo, del tejido epitelial, del tejido, ¿qué más? Un montón de tejidos. ¿No? Vieron que por acá son las fibras, ¿no? Longitudinales, células redondeadas, células, ¿cómo se llama? Romboidales, etcétera, que tienen diferentes. Esos son los tejidos, las células de los tejidos en forma normal. Y vamos a ver si se produce acá una, va a alterar este conjunto de células. Ya no van a ser iguales, sino van a ser desiguales, porque alteran. Y van a seguir creciendo. Lo peor es que crecen, pero ya no iguales, sino deformes. ¿Ya? Y esa es la complicación de la neoplasia. Por eso, neoplasia es formación de tejido nuevo, pero de células anormales, con respecto a la anterior. Sigue. En estas definiciones que tenemos, ¿no? Aquí dentro, el término tumor significa aquí un tejido inflamado o masa de tejido. Entonces, para clarificar bien la neoplasia de un tumor, los tumores son las hinchazones. ¿Ya? Todo cambio con respecto a lo normal y que sea agrandado se llama tumor. ¿El proceso de inflamación es tumor? Sí, ¿no es cierto? ¿Una neoplasia agotamiento es tumor? ¿Es tumor? ¿No? ¿Una bolsa de agua es tumor? Claro. Entonces, para la inflamación es tumor inflamatorio. Para el edema es tumor edemático. Y para las neoplasias es un tumor neoplásico. Ahí está la diferencia. Entonces, no a todo podemos llamarle tumor. No solamente a la neoplasia le vamos a llamar tumor. ¿Ya? Tumor es toda prominencia que se forma
por cualquier agente, pero hay que diferenciarlo en el inflamatorio, en el edemático y en el neoplasma. Esas tres deben de clarificar. Bien clarito la diferenciación. Si no, no van a pasar. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Ya? Entonces, esas son bien marcadas, son las diferencias de cada uno. ¿Ya? Entonces, hay otra acá. ¿Quién estudia los tumores?